Capítulo 5. Este es el libro de la historia de Adán. En el día que creó Dios a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios. Macho y hembra los creó. Después los bendijo y por nombre los llamó hombre, en el día que fueron creados. Y siguió viviendo Adán 130 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo, a su semejanza, a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Y los días de Adán después de engendrar a Set llegaron a ser 800 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Y siguió viviendo Set 105 años. Entonces llegó a ser padre de Enós. Y después de engendrar a Enós, Set continuó viviendo 807 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Set ascendieron a 912 años y murió. Y siguió viviendo Enós 90 años. Entonces llegó a ser padre de Kenán. Y después de engendrar a Kenán, Enós continuó viviendo 815 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enós ascendieron a 905 años y murió. Y siguió viviendo Kenán 70 años. Entonces llegó a ser padre de Mahalaleel. Y después de engendrar a Mahalaleel, Kenán continuó viviendo 840 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Kenán ascendieron a 910 años y murió. Y siguió viviendo Mahalaleel 65 años. Entonces llegó a ser padre de Jared. Y después de engendrar a Jared, Mahalaleel continuó viviendo 830 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Mahalaleel ascendieron a 895 años y murió. Y siguió viviendo Jared 162 años. Entonces llegó a ser padre de Enoc. Y después de engendrar a Enoc, Jared continuó viviendo 800 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Jared ascendieron a 962 años y murió. Y siguió viviendo Enoc 65 años. Entonces llegó a ser padre de Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Enoc siguió andando con el Dios verdadero 300 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enoc ascendieron a 365 años. Y siguió andando Enoc con el Dios verdadero. Entonces no fue más, porque lo tomó Dios. Y siguió viviendo Matusalén 187 años. Entonces llegó a ser padre de Lamec. Y después de engendrar a Lamec, Matusalén continuó viviendo 782 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Matusalén ascendieron a 969 años y murió. Y siguió viviendo Lamec 182 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo y procedió a llamarlo por nombre Noé, diciendo: «Este nos traerá consuelo, aliviándonos de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos que resulta del suelo que Jehová ha maldecido». Y después de engendrar a Noé, Lamec continuó viviendo 595 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Lamec ascendieron a 777 años y murió. Y llegó Noé a tener 500 años de edad. Después Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet.